familiar como aquella violencia que tiene dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Aquí con la subcoordinadora María Magdalena Gámez Arriola. Bueno, pues aquí nosotros trabajamos en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Yo coordino toda el área psicosocial, que comprende a psicólogas clínicas, psicólogas infantiles y el área de trabajo social. Muchas gracias, María. ¿Nos podrías dar una pequeña introducción acerca de este problema de la violencia intrafamiliar? Sí, mira, este es un problema multifactorial que por la demanda internacional de los grupos feministas que han trabajado en este problema, se empieza a poner como una temática internacional, en la agenda internacional. Entonces los grupos empiezan a demandar acciones para atender este problema. Y aquí, a partir de 1996, se crea la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Esta ley, o sea, inicialmente decía violencia intrafamiliar, pero se reformó en 1998 y queda como Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Se le quita el término intra porque antes se consideraba que el problema familiar era un problema que concernía nada más al interior de la familia, y el problema realmente es un problema que ya se le quita el intra porque nos compete a todos, nos afecta a todos. Entonces se queda nada más como violencia familiar. Y se crea la ley de asistencia, y en esta ley da pauta a que se creen las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Hay una por delegación. En esta ley se contemplan procedimientos administrativos para atender toda la problemática de la violencia. En las unidades hay dos áreas, una psicosocial, una jurídica. ¿Qué pasó, comadre? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó en la cara? Me caí en las escaleras. A ver, te volvió a pegar esa, ¿verdad? Estamos en la presencia del coordinador Luis Manuel Reyes Alcaraz, de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Ok, ¿cuál creen que sea la principal causa de este problema de la violencia intrafamiliar? Bueno, buenos días. La principal causa de la violencia familiar, o en general de la violencia, ¿no? Es precisamente lo que se llama, tiene que ver con algo que llamamos la perspectiva de género. En este caso, la violencia familiar, ¿no?, incide mucho en esta parte. Esta parte de la construcción de una mujer incide mucho en esta parte de la violencia familiar. Tenemos que saber, tenemos que entender cómo construimos hombres y mujeres, que es lo que llamamos entender lo que es el género, o verlo desde una perspectiva de género, ¿vale? La causa principal es el hecho de que a los hombres nos educan de una manera, ¿no? Por ejemplo, al hombre le está permitido salir, trabajar, hacer ciertas cosas, y a la mujer le está vedado, ¿no?, por parte de la cultura, el hacer estas actividades, y generalmente se le asignan roles, ¿no?, que tienen más que ver con estar en la casa, dedicarse a las labores domésticas, ese tipo de situaciones. Ahora, la violencia es todo un contexto, ¿no? Eso es parte de cómo la cultura construye hombres y mujeres. El factor principal de la violencia es el ejercicio abusivo de poder, y este ejercicio abusivo de poder se da a partir de esto que te comentaba, ¿no?, la construcción hombre y mujer. Pero hay un factor, desde mi perspectiva hay ciertos factores: un factor real del ejercicio del poder y un factor cultural. ¿Cuál es el factor real? El factor real es, los hombres somos más fuertes que las mujeres, ¿sí? Y por tanto, muchas veces
con la posibilidad de a través de la fuerza imponer tus decisiones, tus gustos, tus deseos, tus anhelos. La mujer pues en lo físico, en cuanto a esta parte del enfrentamiento, vamos a llamarlo así, pues es más débil en ese sentido, ¿no? Y es parte de lo que tiene que ver en esta situación del constructo social de hombre y mujer, ¿sale? A las mujeres les enseñan a usar su cuerpo pues para agradar, para verse bonitas, y a los hombres nos enseñan a construir un cuerpo ¿para qué? Pues para luchar, para pelear, para obtener lo que queremos. Ahora, en el poder simbólico que tiene que ver con toda esta parte del respaldo cultural. ¿Qué es el poder simbólico? Pues es el colocar, ¿no?, en una situación privilegiada a ese alguien sobre esa otra persona, ¿no? En este caso, pues la colectividad dice que los hombres tienen que estar por encima de las mujeres, y lo vemos con dichos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, a la mujer, ¿qué se le dice? Calladita te ves más bonita, ¿no? ¿Qué otra cosa se le dice? Por ejemplo, vieja al último, ¿no? Como si ser mujer, ¿no? O sea, que llegue al último es una situación de inferioridad. O que le decimos, no chilles, pareces vieja, ¿no? Como si fuera algo, ¿no? Y ese tipo de comentarios. Y podemos sacar muchos más, ¿no? Podemos sacar muchos más que en un momento determinado tienen que ver con esta parte de colocar en una situación de inferioridad a la mujer por sobre el hombre. Y lo vemos también en las prácticas cotidianas, de otra manera, ¿no? Generalmente, ¿qué le dicen a la mujer? Pues, ¿para qué sales a trabajar si está el hombre para que te mantenga, ¿no? Pero que vemos que realmente no es tan así, ¿no? No sale a trabajar el hombre para mantenerla, sino para mantenerse, ¿no? Y tú te quedas en casa. Otra situación, muchas veces desconocemos o no se reconoce la labor doméstica. ¿No? ¿Cómo no reconoces la labor doméstica? Pues dices, pues el hombre dice, yo me voy a trabajar, ¿no? Yo sí me voy a trabajar, y tú te quedas ahí en la casa, como si quedarse en la casa no fuera una situación importante, o no fuera algo de trascendencia que permita, y se le discrimina, se le coloca en una situación de inferioridad, no se le da el valor que se le tendría que dar. Por ejemplo, dice, bueno, como la mujer nada más se queda en casa, ¿no? Seguramente no hace nada. Cuando no entendemos que el hecho de estar en casa también es un trabajo, ¿sí? Y reditúa en favor de que, por ejemplo, el hombre se puede ir a trabajar si es que esa es la organización, ¿no? O ese es el convenio al que llegó la pareja o la familia para eso. El hecho te permite salir a trabajar, y no solo eso, permite cuidar a los hijos y a las hijas para que también se desarrollen, se desenvuelvan, y es un trabajo de 24 horas, ese no tiene descanso, no tiene muchas cosas, pero muchas veces se le hace un lado, ¿no? Lo bueno es salir a trabajar y punto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, son unos pocos ejemplos, ¿no? Pero todo eso va justificando y va creando el elemento, entonces, de la violencia. Entonces, ese es el principal factor. Que hay otros factores que pueden ser desencadenantes o detonantes, sí es cierto, pero no son el que predomina. Bueno, licenciada, una última pregunta. ¿Nos puede brindar una recomendación para las mujeres para que tomen la iniciativa? Bueno, pues aquí es muy importante que las mujeres que se están sintiendo mal, a veces no reconocen que están viviendo violencia, pues que acudan a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Hay una por delegación. Si no saben los domicilios, hablen a Locatel y les indican en dónde se encuentra cada una de estas unidades. En estas unidades pues se les da la información general de lo que es la violencia, y también se les proporcionan alternativas. Por ejemplo, hay talleres informativos acerca de toda la prevención de la violencia familiar. Hay talleres terapéuticos, hay talleres también de la cultura del buen trato, y hay talleres de reflexión acerca de toda la violencia que vive la mujer. Y entonces, o sea, esto les ayudaría para que identifiquen si realmente qué tipo de violencia están viviendo, y que puedan parar esa violencia y establecer nuevas formas de convivencia con su pareja. Si todavía no hay una violencia extrema, todavía pueden hacer acciones para mejorar esas relaciones familiares.